la Corte estableció una delimitación marítima. Me voy a tener que parar porque esto tengo que graficar. Gracias. La Corte estableció una delimitación marítima a partir de un punto creativo. La Corte puede ser creativa, aunque no lo haya hecho nunca antes, porque justamente para eso es una Corte. La Corte crea derecho internacional. Como fuente del derecho internacional, la Corte, así como la ley, los tratados, así como la costumbre, como los principios generales de la doctrina, la jurisprudencia es un método para crear derecho. Entonces la Corte tuvo un acto creativo, que es la quinta vez que lo hace. O sea, hay 5 casos en la Corte resueltos que produjeron que, al no ser el punto concordia y ser este punto más arriba, creó lo que se llama la costa seca, donde la zona terrestre ni siquiera la Corte la mencionó. Y esto es Perú, de acuerdo al Tratado de 29. Pero si uno da un paso en las aguas, estas aguas ahora están bajo soberanía de Chile. Entonces, fíjese usted, la Corte, al establecer esta delimitación marítima por el paralelo, lo que hizo fue establecer porciones, áreas. No estableció que vamos a darle a Perú o a Chile donde hay más o menos peces. Eso no estableció. Por favor, la Corte no tuvo en cuenta dónde hay más banco de peces. Lo que hizo la Corte fue establecer áreas o delimitaciones. Además, ¿dónde habrá más peces? ¿En el lado chileno o en el lado peruano? Comprenderán ustedes que los peces no conocen de fronteras, no conocen de límites. Los peces se mueven de un lado a otro. Estos bancos de peces están en toda esta área. Entonces, no es que la Corte le haya dado mayor porción de masa biótica a Chile que a Perú. Eso no es verdad. Fue un acto creativo del derecho internacional establecerlo de esta manera. Además, todos sabemos, porque también hay que decir la verdad, que antes del fallo esta misma línea existía como una línea paralela, de facto, no de jure, pero existía. Entonces, así fue como la Corte estableció la delimitación marítima entre los países. Lo que tiene que hacerse con calma es la promesa que se anunció, es decir, política pesquera marítima para las caletas, para que los pescadores cuenten con los mejores instrumentos de pesca y puedan salir a faenar hasta la milla 80 y luego bajan. O si quieren pueden cruzar las aguas de Chile, si quieren las cruzan, eso también está permitido. Lo que no pueden es ¿qué cosa? Pescar en esta área, y pueden cruzarla, porque existe la libertad de ¿qué? De navegación. Muchas gracias. Hay un libro que se llama La política exterior del Perú, que aquel que sea mi alumno, que lo haya sido, no puede haberlo dejado de leer, de Ronald Bruce. Mis alumnos lo leen, y Ronald Bruce dice lo que usted. El Perú, en toda su historia republicana, al final de ella, en el balance, hemos visto que el territorio nacional inicial, por el último silencio y la libre determinación de los pueblos del siglo XIX, pasó finalmente a tener 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, que es lo que tenemos ahora, un territorio reducido. Y yo traigo aquí lo que solamente le digo a mis amigos diplomáticos, mis amigos, los que saben que cuando digo en los cafés, en las tertulias largas que tenemos, me saben entender, pero yo lo voy a decir aquí
Porque el doctor Rodríguez Mackay dice siempre lo que piensa. En algún momento Vicuña Maquena, el más grande historiador que ha producido Chile, como Basadre o Porras, dijo que el Perú era un país de diplomáticos muy inteligentes, pero de poco carácter. Muchas gracias. La única manera para poder solventar, a mi juicio, una conducta, una psicología colectiva de asumir política de Estado es con la educación. Todo el mundo habla de educación. Todos, casi como una letanía, hablamos de educación. Pero la verdadera educación, la revolución educativa, nos está esperando. La educación es lo único que nos va a hacer grandes a nosotros. Somos un país que tenemos que seguir cultivando estructuralmente el sentido de patria y de identidad nacional. Si durante la Guerra del Pacífico la gente no seguía en las puestas de guerra, no seguían al general Cáceres. Ellos seguían al Taita Cáceres, que era otra cosa. Tenemos que cultivar el alma nacional. Y cuando cultivemos el alma nacional, entonces tendremos un imaginario colectivo, próspero, maduro, donde miremos la prosperidad con políticas verdaderamente de Estado. Cuando eso haya llegado, habremos alcanzado una etapa en la vida estelar donde nadie nos va a parar. Pero todavía estamos en el proceso. Todavía no somos el país más culto del continente. Todavía nos falta la lectura permanente, la educación seria. Todavía nos falta inscribir a los niños. Yo pedía que el día martes, más que militares, que está bien que los haya, pero con ellos, niños, escolares, jóvenes, para sentir la patria. Alguien dijo que no debieron haber militares. Yo no creo. Creo que sí debieron haber militares, pero también civiles, el pueblo. Porque tenemos que aprender a saber que todos somos una sola nación. Dividir a militares de civiles, eso es lo que hace daño. Los niños han debido estar también todos allí sintiendo la patria, para que cuando adultos, yo de niño estuve en el primer año de La Haya, y entonces ese imaginario tendrá el sentido que la historia quiere dar. Por eso yo invoco y felicito, porque nosotros no nos hemos llamado por teléfono, porque nosotros no nos une sino en el sentido de la patria. Felicito que el Congreso de la República haya decidido esta conferencia, sea Rodríguez Mackay o quien sea finalmente. Y esas son las cosas que tenemos que escribir para que nuestro imaginario tenga el sentido que queremos darle. Entonces, allí las políticas otrora de gobierno que cambian cada 5 años, con planes, con modelos que más lo que hacen es desorientar a los jóvenes y a los niños, una plataforma única donde por encima de los gobiernos, esa plataforma educativa nos cimente los valores nacionales, en el conocimiento concienzudo de lo que corresponderá al Perú del mañana. El Perú crece. Entonces, un país que crece necesita talento sólido para que el desarrollo nos espere, y con las verdaderas puertas de la felicidad y de la prosperidad, buscando el verdadero destino del bienestar para todos y cada uno de los peruanos.
Muchas gracias. Siempre he creído que el tema más importante en la historia nacional ha sido nuestra clase política. La clase política en la historia, hablo de la clase política del Estado, en sus más de 190 años de vida republicana, la clase política no ha estado a la verdadera altura de la historia. Los jóvenes, cuando jóvenes, siempre hemos requerido de la clase política que se sume al proyecto nacional. Y la respuesta histórica de la clase política en el politiano, lo dice el propio Manuel González Prada, ha sido que no había visto el verdadero derrotero de la historia del Perú. Y cuando la clase política ha sido la que debió estar llamada a forjar el discurso sincero para que seamos un Perú distinto, ¿somos una clase política o somos un país con clase política todavía en construcción? Con buenos gestos, seguramente, pero todavía en construcción. Porque cuando tengamos una clase política verdaderamente madura y que corresponda a la altura de la historia, entonces habremos dado un paso hacia adelante. El gran problema histórico del Perú, el aparato del Estado. El aparato del Estado y su transversalidad, la complejidad de su transversalidad. Por eso Mariátegui escribió lo que escribió. Por eso Aya de la Torre escribió lo que escribió. Por eso Fernando Belaúnde Terry escribió lo que escribió. Lo que nos ha faltado a nosotros es que la clase política se inscriba y se crea a sí misma y no piense en que la clase política, cuando está en el poder, solamente está para el beneficio personal. Yo no soy político, yo soy un académico y como tal lo digo, porque siento que la clase política nuestra puede tener buena fe. Lo doy por descontado, porque soy un hombre que piensa siempre en positivo. Pero nos falta elevación. Cuando en el pasado hemos dado este tipo de conferencias, en algunos lugares solo he podido contar con el apoyo de unos cuantos. He contado con el apoyo de los maestros del Perú por los que viajé por el país. He contado con los militares del Perú con los que viajé por el país. Y algunos congresistas que nos han apoyado para hacer realidad esta visión. Pero si la clase política realmente asumiera el verdadero rol que significa construir un país, entonces realmente habremos dado un paso hacia adelante. No hablo de ideologías, prescindo del carácter ideológico estructural que es concomitante a cualquier político, prescindo de ello. Recojo su tesis. Usted habla de la inscripción de la memoria viviente nacional. Eso es lo que nos falta. Porque cuando eso se produzca, entonces el Perú, que es un país además que provoca siempre mucho celo porque somos la síntesis geográfica del mundo, como decía Javier Purga Vidal,
Tenemos todo lo que los demás quisieran tener. Tenemos un pasado, una historia, y eso no hemos sabido conjugar para que nos dé el verdadero resultado que viéramos o que queremos y que buscamos. Pero soy optimista. Por eso vengo al recinto de la democracia, porque creo firmemente que como usted y como muchos otros jóvenes, en los que apostamos día a día, porque nuestro trabajo, nuestra chamba, nuestro día a día está en los jóvenes, en los niños. Ahí está la apuesta, cambiando el verdadero discurso. Cambiemos el discurso e insto en el Parlamento Nacional, insto a la clase política, que no solamente es el Parlamento, la clase política nacional, la insto a que construya de una vez, porque nos queda poco tiempo, la verdadera agenda del bicentenario, que es la agenda que nuestros niños cuando adolescentes vean, y entonces así estaremos asegurando los procesos para un país realmente de avanzada, porque tenemos un epicentro geopolítico que cuantos quisieran tener. Muchas gracias. Su acotación es una acotación muy importante, pero yo tengo que hacer una, digamos, una aclaración jurídica, ¿no? Que me va a permitir decir lo siguiente, pero les pido mucha atención para lo siguiente. La tesis que yo sostenía, en mis debates, en mis contertulios con ese monstruo del derecho del mar que tuvimos, que fue Juan Miguel Pácula, yo era un muchacho chiquito. Y yo sostenía que la Declaración de Santiago de 1952, del 18 de agosto, era un tratado, pero no de límites. Esa era mi tesis. Pácula decía que no había que decir que era un tratado. Me explico. Yo decía que era un tratado porque todo alumno de derecho sabe perfectamente que un tratado es un acuerdo. Y cuando me preguntaba Pácula cuál era el acuerdo, yo decía, embajador, el acuerdo es que en esa declaración Perú, Chile y Ecuador, los firmantes, habían decidido tener los tres, y no Chile y Ecuador nada más, los tres 200 millas. Ese era el acuerdo. Ese era el pacta sunt servanda, lo que en el derecho internacional denominamos el fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Ese era el tratado. Y Chile, como no nos permitía tener 200 millas por el paralelo, entonces estaba incumpliendo el tratado, pero no de límites. Ese era el acuerdo, porque en los años 50 la única preocupación sustantiva de Perú, Chile y Ecuador era la proyección hasta las 200 millas, conforme lo había dicho en la tesis de José Luis Bustamante Rivero, cuyo autor fue Enrique García Sayán, quien a las 3 de la tarde con 5 minutos del 1 de agosto de 1947 le puso en el despacho a Bustamante Rivero el proyecto de lo que luego fue la ley 781 del 1 de agosto, la ley de la declaración de las 200 millas, decreto supremo. Entonces, el acuerdo era ese. Y por eso firmaron el tratado. Cuando yo fui funcionario, asistente del secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, entre el año 94 y 97, cuando revisamos los papeles, habíamos encontrado que ese era el pacta sunt servanda, el acuerdo. Pero la opción del equipo de La Haya fue que no se llame tratado, ustedes lo saben, por el temor de que si decíamos que era tratado, Chile afirmaba
que era un tratado y de límites. Y entonces pasó lo que sucedió en La Haya. En los alegatos, todo el tiempo, Chile se dedicó a decir que era un tratado y de límites, tratado y de límites. Entonces vino Pelé, el jurista nuestro internacional francés, y Pelé dijo esto, sepan todos, dijo esto: Chile se esfuerza en decir que es un tratado de límites, y el Perú dice, es un tratado, pero no de límites. Y lo dijimos en los alegatos, y yo dije, ¿y por qué no lo dijimos también en la memoria y en la réplica y hemos tenido que esperar los alegatos para decir eso? La Corte asumió que el Perú estaba allí con una tesis ambivalente. O decimos que es un tratado y no de límites desde el comienzo, o no decimos que es un tratado. El argumento peruano era que no había que decir que era un tratado, sino una declaración política nada más. Entonces, ¿por qué yo decía que era un tratado y no de límites? Porque al decir que era un tratado, que además fue ratificado, estaba firmando la tesis del positivismo de Hans Kelsen en ese momento en boca. Un tratado escrito, instrumento escrito. Si hubiéramos dicho que era un tratado y no límites, el tratado hubiera sido superior a la tesis de la práctica, que es la otra fuente, que es una fuente consolidaria, que es la costumbre. Pero como no dijimos que era un tratado, no dijimos que era un tratado, pero no de límites, como no lo dijimos, la Corte dijo, no hay fundamento positivo del Perú, entonces como no lo hay, prefiero la práctica. Pero eso nadie lo dice, pues. Pero Rodríguez Mackenzie. Y por esa razón es que prosperó la tesis del paralelo, pero por algo más. Por eso yo le agradezco la pregunta. Además está en el libro que estoy terminando. Que cuando la Corte dijo el paralelo, fue porque no solamente privilegia la práctica, sino porque nosotros no nos creímos y no argumentamos el injusto histórico de un mapa con Chile que nunca nos propusimos tener. Estoy hablando de la guerra del Pacífico, y yo había dicho en mis reuniones de tantos cafés en Torre Taglia, donde siempre me invitaron, porque para eso sí, me llamaban a Torre Taglia para pedir mi opinión, y yo como patriota iba, y decía siempre, hay que decir el injusto de la guerra, hay que decirlo, y me decían, no, porque si no nos van a ver como revanchistas, y yo les decía, pero si en los más de 92 casos que he revisado de la Corte desde el año 46 desde que fue implementada, cuando reemplazó la Corte Permanente de Justicia Internacional, en esos más de 92 y 96 casos he visto siempre que la carga del que quiere, que demanda, siempre está presente en la historia conflictual de los países. ¿Por qué Perú entonces no agrega su carácter conflictual? ¿O es que la Corte lo va a adivinar? Teníamos que darle todo, pero no desarrollamos la parte conflictual del injusto. Por eso es que la tesis del equipo era del 52 hacia adelante. Mi tesis era que teníamos que ir más atrás para referirnos al injusto. Entonces, como no había injusto, y como nos dijimos que el Tratado de 52 era un tratado, entonces la Corte terminó privilegiando ¿qué cosa? Actividades de pesca, nada más, señores. Por eso, cuando algunos, con el mayor respeto lo digo, porque la historia es una sola, se inscriben en estos días y estos meses con medallas tras medallas, no estamos diciendo la verdad. Y a mis hijas, a mis 3 hijas, les enseñaron desde pequeñas cualquier cosa, pero no me mientan, porque hay que decir siempre la verdad. Y sigo con la tesis.
de la victoria jurídica del Perú ante la Corte de La Haya. Muchas gracias.